Buenos días, estamos con otra estrategia de trading dentro de las que estamos publicando en el canal para ganar dinero con opciones binarias. Como siempre voy a responder tres preguntas que lo hago por cuestiones de que me lo han hecho muchas veces y es importante que conozcan esas respuestas. En primer lugar, yo publico estrategias casi a diario y muchas estrategias. Eso no quiere decir que las utilice todas, ni que me gusten todas, ni que se adapten todas a mi forma de hacer trading. Simplemente las publico con la intención de que cada quien encuentre su estrategia adecuada para operar y que tenga muchas opciones. Yo en particular utilizo estrategias de divergencia que están explicadas en mi canal. Cualquiera de los vídeos tiene un link a todas las estrategias que he publicado y si quieren explorar el canal también ahí van a encontrar todas las estrategias que yo utilizo y que no utilizo también. Específicamente las de divergencia, que son las que más me gustan. Como segundo punto, hay que tener en cuenta que estos mercados son de alto riesgo, entonces uno no puede operar con dinero que no se pueda dar el lujo de perder en su totalidad. Y bueno, y como tercer punto, todas las estrategias tienen plantillas e indicadores personalizados, algunas no, ¿bien? Y todo lo que tenga que ver con archivos de indicadores y plantillas personalizadas, como así también tutoriales para explicar cómo se instalan indicadores y plantillas personalizadas en MetaTrader 4, lo van a encontrar en la descripción del vídeo. Si ustedes van al vídeo, ven que abajo, aquí abajo del vídeo, hay un apartado en YouTube que es descripción del vídeo, donde está la fecha de publicación y donde van a ver algunas otras explicaciones. Si le dan clic en un botón que dice mostrar más, van a ver toda la descripción completa y ahí van a encontrar todos los enlaces a los indicadores, a las plantillas y a los videos explicativos de cómo instalar indicadores y plantillas. Si no hay, es porque la estrategia no lleva indicadores ni plantillas personalizadas, como en el caso de esta que voy a explicar hoy. La estrategia que voy a explicar hoy es muy efectiva, muy simple, pero hay que tener mucha paciencia y saber encontrar los patrones exactos, porque es una estrategia de acción de precio formada básicamente por un patrón de velas japonesas muy conocido que se llama pin-bar. Hay mucho escrito y hablado sobre esta estrategia, pero no se definen correctamente en la mayoría de las explicaciones el patrón pin-bar más efectivo. Entonces yo voy a explicar aquí cuál es para mí, probado, porque lo he probado, el patrón pin-bar más efectivo, que realmente es muy efectivo, pero hay que tener paciencia para encontrarlo. Aconsejo encontrarlo en horarios de alta volatilidad, sesión europea, sesión americana, porque en horarios de baja volatilidad directamente les diría que se olviden de este patrón. Entonces, la clave es, el patrón es muy simple y no tiene ningún misterio para encontrarse, pero hay que tener paciencia y encontrar el patrón indicado, porque si no, las fallas y las señales falsas van a abundar, ¿bien? Y tener en claro en qué momento hacer la entrada de la opción. Yo voy a explicar cómo es el patrón. Lo explico para un patrón bajista, que es lo mismo que alcista, pero en sentido contrario. El patrón pin-bar es muy sencillo. Vamos a ver un patrón de pin-bar bajista. Yo tengo que encontrar tres elementos: el ojo izquierdo, la nariz y el ojo derecho. En el caso de un patrón bajista, el ojo izquierdo tiene que ser una vela alcista, sí o sí. No puede ser una vela bajista ni una vela que tenga poco rango. Tiene que ser una vela alcista. Bien, como ven acá que tiene, si bien tiene una cola aquí, pero tiene un rango respetable. Si es posible, cerrando cerca de los máximos. Bien, tiene que ser una vela alcista sí o sí. La nariz, y esta es la clave,
la nariz del pin bar, tiene que ser una vela que tenga un cuerpo pequeño, como esta, ¿bien? Que el cuerpo esté contenido dentro de la vela que hizo el ojo izquierdo. ¿Ven cómo es aquí? No importa que sea alcista o bajista, el cuerpo de la vela de la nariz tiene que estar contenido, fíjense que aquí hay una línea azul, tiene que estar contenido dentro del cuerpo de la vela del ojo izquierdo. No puede el cuerpo de esta vela sobresalirse. ¿Bien? Es muy importante este punto, tiene que estar contenido dentro del cuerpo del ojo izquierdo. Fíjense que generalmente el cierre de esta vela alcista coincide y va a coincidir con la apertura de esta vela, ya sea bajista, y en el caso de que sea una vela alcista va a ser el cierre de esta vela alcista. Pero lo importante es que el cuerpo de la vela de la nariz esté contenido dentro del cuerpo de la vela que hizo el ojo izquierdo. Y otro punto muy importante es que tenga una cola interesante como esta, bastante importante, y que sobrepase por mucho al máximo de la vela del ojo izquierdo. Ahí ya tenemos el patrón pin bar. ¿Bien? Eso ya sería un patrón pin bar válido. Entonces, ¿cuándo entramos? Por ejemplo, en este caso que se trata de un patrón bajista, entraríamos en una opción put. ¿Pero cuándo? Cuando se supere el mínimo de la nariz. Hay mucha gente que entra agresivamente cuando se supera la parte inferior del cuerpo de la nariz, pero si se quiere ser más conservador, se puede ingresar cuando supera a la baja, obviamente. Esta vela, el ojo derecho tiene que ser bajista, en un patrón bajista, y tiene que superar para abajo, tiene que romper como soporte el mínimo de la vela de la nariz. Ahí está. Por ejemplo, en este punto sería la entrada conservadora. Por aquí. ¿Bien? Entonces, ese es un patrón bajista. Para un patrón alcista, todo lo contrario. Pero la clave es que la vela el cuerpo de la vela de la nariz sea pequeño, como este, casi insignificante, y que esté contenido dentro de el cuerpo de la vela que define el ojo izquierdo. Después la entrada simplemente en el patrón bajista es esperar que rompa el mínimo de la nariz, en el caso de una entrada conservadora, y en un patrón alcista, obviamente, que rompa el máximo de la nariz para una entrada conservadora. Hay que tener paciencia y no se inventen los patrones, ¿bien? Los patrones son estos y hay que respetarlos imprescindible, en forma imprescindible hay que respetar los patrones. No se puede inventar ninguna otra entrada. Patrón que no cumpla con este requisito, tanto alcista como bajista, no nos sirve. Por eso es que les pido de paciencia porque no hay muchos en el día. Yo estoy viendo si puedo desarrollar algún indicador que reconozca bien este patrón. ¿Por qué? Porque he encontrado indicadores que dicen encontrar el patrón pin bar, pero para mí la verdad que no cumplen con el requisito que yo necesito. ¿Bien? Entonces, vamos a ver unos ejemplos de alcista y bajista. Aquí estamos con la libra dólar en gráficas de un minuto. Yo esta estrategia me gusta emplearla en gráficas de un minuto y una entrada para opciones binarias de 60 segundos. ¿Está bien? Bueno, aquí tenemos, no es fácil encontrar estos patrones, no es fácil, pero aquí tenemos un patrón alcista. Fíjense, quizás no es de los mejores porque yo hubiese esperado que sea un poco más larga la cola de la nariz, pero ya la diferencia es importante con la vela del ojo izquierdo. Entonces, vamos a detectarlo. Aquí tendríamos, y vamos a hacer un dibujo, una elipse, a ver si podemos dibujarlo.
aquí tendríamos esta vela bajista, fíjense, que para nosotros sería el posible ojo izquierdo. Bien, aquí tenemos la vela de la nariz, que yo hubiese querido que esta cola sea un poco más larga, pero fíjense que el mínimo de esta vela bajista está por aquí, entonces se puede considerar que lo sobrepasó en forma importante. Bien, hubiese preferido que esté un poco más bajo, pero sobrepasarlo sobrepasó. El cuerpo de la vela de la nariz no es tan fino, pero es pequeño comparado con la vela del ojo izquierdo. Fíjense, si yo divido la vela del ojo izquierdo en dos, se podría decir que aquí está una cuarta parte, y siempre que la vela de la nariz esté incluida en la cuarta parte, ya sea en un patrón alcista como este en la cuarta parte inferior y en un patrón bajista como el que vimos anteriormente en la cuarta parte superior. No es tan estricto eso, pero es importante verlo. Ya se puede entender de que esta puede ser una vela de la nariz válida. Bien. Aparte, el cuerpo de la vela de la nariz está incluido dentro del cuerpo de la vela del ojo izquierdo. Ahora, ¿cómo nos aseguramos de eso? Bueno, no hace falta, yo lo puedo ver a ojo, bien, si pongo una línea aquí, fíjense que la nariz está incluida dentro del cuerpo de la vela del ojo izquierdo. Ahora, si quiero estar más seguro, puedo hacer un clic aquí y ver, por ejemplo, aquí, si le doy en una vela alcista, le doy a la parte del cierre, me aparece ese cartel contextual y me dice que la vela de la nariz tiene un precio de apertura, dice open, de 1,51378. Y la vela bajista, esta de aquí, si le doy clic en el cierre, fíjense que me dice que el low, o el close, que es lo que yo necesito, el close, la parte inferior del cuerpo, es 1,51378. O sea, que el cierre de esta vela coincide con la apertura de esta vela. Entonces quiere decir que este cuerpo está contenido perfectamente dentro de la vela del ojo izquierdo. Aquí tenemos un patrón alcista válido, perfectamente válido. ¿Cuándo deberíamos entrar? Cuando se rompe el máximo de la vela, bien, que es este máximo de aquí, el máximo de la vela de la nariz, bien. Ahí vemos con esta vela en movimiento que se rompió fuertemente el máximo, ahí abrimos una opción en 60 segundos y la podríamos ganar a 60, a 2 minutos, a 5 minutos, etc. Eso es cuando hablamos de un patrón alcista. Por ejemplo, esto de aquí abajo para mí no sería un patrón alcista, por la sencilla razón que la vela del ojo izquierdo termina aquí, y si ustedes ven la vela de la nariz, no está contenida dentro del cuerpo de la vela del ojo izquierdo, está un poco más abajo. ¿Ven? El cuerpo este tendría que haber estado un poco más arriba y ahí sí, hubiese estado contenido dentro de esta vela. Pero fíjense también de que aún así el patrón fue certero y el precio subió también. Vamos a ver un patrón bajista que creo que había en el euro dólar. No abundan, pero son extremadamente seguros. A mí me han dado muy buen resultado. Vamos a ubicar un patrón bajista que yo había visto. A ver, vamos a mirar por aquí. Ven que no hay muchos. Bueno, aquí hay un patrón bajista, para mí, clarísimo. ¿Bien? Fíjense, vela del ojo izquierdo, alcista. Vela de la nariz, supera ampliamente el máximo de la vela del ojo izquierdo y el cuerpo está contenido dentro de el cuerpo de la vela del ojo izquierdo. ¿Cómo lo compruebo? Muy simple. Me voy al cierre de la vela del ojo izquierdo y veo que cierra el close es 1,09658. Y me voy a esta vela alcista y veo que el cierre, el close, es 1,09658.
Entonces fíjense que los cierres de las dos velas están coincidentes. Fíjense, cuando eso sucede, el patrón este es tremendamente efectivo. Cuando sucede eso realmente es muy muy efectivo. ¿Cuándo entro? Cuando se rompe el mínimo de la vela de la nariz, o sea, aquí en este nivel. Entonces, con esta vela en movimiento, cuando vemos que rompe ese mínimo, abre una opción a 60 segundos y la gano fácilmente. En 60 segundos y en 2 minutos la gano fácilmente. Ya en más perdería, pero en 60 segundos o 2 minutos la puedo ganar fácilmente. Un ingrediente ideal para esta estrategia es que esto se dé en un soporte importante o en una resistencia importante. Bien, pero eso ya generalmente se da en esas zonas, pero eso ya sería mucho pedir. Bien, y no abundan los patrones. Bien, por ejemplo, este no es un patrón. Primero porque esta vela no es interesante, ni está contenida dentro del cuerpo dentro de la vela anterior. O sea, los patrones hay que buscarlos y tienen que cumplir con los requisitos que les expliqué. Pueden usar todos los pares de divisas, esto sirve para todos los pares de divisas, pueden ir escaneando y yo voy a intentar elaborar un indicador, no les prometo nada porque me hace falta tiempo, en donde podamos detectar ese tipo de patrones para que ustedes no los tengan que estar buscando. Pero está bueno que tomen práctica, que los encuentren y se van a dar cuenta que es un sistema altamente efectivo y muy sencillo y no lleva ningún indicador. Espero que lo puedan utilizar y sacarle un buen resultado y los comentarios también en el canal. Nos vemos en el próximo video.